el Gran Domo y la pared celular en los 178 mundos. Como comentaba anteriormente, el Gran Domo es el que cubre por encima de todos los mundos conocidos. Quiero decir, conocidos y no tan conocidos por muchos de los que estamos fuera de las primeras murallas de hielo. Esto es clave para entender cómo podrían funcionar estos mundos. Entiendo también que lo puede abrumar de forma directa en un principio al no estar familiarizado siquiera con las tierras que rodean sus continentes. Sería más difícil para usted de entender cómo todos los que usted conoce como planetas pueden encontrarse en una dirección horizontal en vez de vertical, como dibujan los científicos más prestigiosos de su círculo en torno. Canal de YouTube Nos Confunden. Es difícil lidiar con esta idea y créame que estuve años estudiando cómo podría funcionar el primer domo y lo que en él se proyecta. Hablando directamente lo que muestran los cielos cada día, para poder interpretar realmente cómo se podría navegar por los cielos, yendo directamente de forma horizontal a los polos, o, mejor dicho, al círculo polar antártico, que es aquella única barrera física que tiene antes del choque directo con esta barrera domo, a priori invisible. Canal de YouTube Nos Confunden. La barrera del domo funciona simplemente como lo descrito, una división entre un ambiente y el otro, pero como algo conocido por usted hasta el momento en su tiempo como es la célula, en partes específicas de sus paredes puede existir una conexión directa que mezcla o deja pasar de cierta forma algo desde el ambiente A hacia el ambiente B o viceversa. De una forma básica, podemos comparar a las murallas de hielo artificiales como una pared celular cumple su función para actuar como barrera que los, en este caso, patógenos, tengan que superar para colonizar ese otro ambiente o círculo en torno. Pero también es una estructura dinámica y entonces podríamos comparar al domo con una membrana plasmática. De esta forma podríamos decir que la pared del domo sirve no solo como medio de barrera natural de cada círculo en torno, sino además para restablecerse a sí mismo en caso de sufrir alguna modificación significativa en su clima o entorno general, separando el ambiente interior del exterior, existiendo excepciones en sitios particulares. Canal de YouTube Nos Confunden. A estos canales los podemos llamar portales o pasajes, que nos ayudan a poder superar estas barreras que parecen infranqueables y generalmente se realizan por medio acuoso, salvo excepciones por tecnología que puede realizarse mediante el aire. Pero los pasajes, tanto del interior hacia el exterior como viceversa, se realizan mediante el agua, ya que otorgan un alto porcentaje de que sea exitoso. Como veníamos diciendo, los domos son en primera instancia como membranas permeables, aunque algunas veces selectivas, como en las tierras celestiales. Si bien los domos son naturales y se encuentran por información que nosotros pudimos recopilar desde el comienzo de los tiempos, no se descarta que haya sido alguna creación previa al comienzo de los primeros colonizadores, que fueron los que se aventuraron hacia fuera de su domo o membrana para explorar otros lugares. Como un bebé que nace saliendo del vientre materno, civilizaciones han salido de sus domos para explorar e intercambiar información de alguna u otra forma, tanto de forma pacífica como de forma hostil y muchas veces violenta. Muchos de ellos
aún no han salido por omisión o ignorancia. Quizás una vaya de la mano con la otra. En nuestras tierras los humanos no hemos salido por manipulación total de los parásitos colonizadores. De otra forma, creo que hoy en día la misma civilización actual estaría creando nuevas formas de poder abrir paso hacia lo que le depara el destino extraterrestre. Canal de YouTube Nos Confunden. Salir del domo, entonces, lo podríamos llamar como el nacimiento de una raza, en un determinado momento o generación, el comienzo para interactuar con otros seres vecinos que rodean. Los colonizadores pensaron que el gran domo funcionaría de la misma forma y que también conectaría a otros domos y otras vidas. Y que saliendo al exterior habría otro tipo de nacimiento, pero nada de esto funcionó y todo quedó como un gran interrogante. De allí nace también la gran duda sobre lo que se encuentra dentro de las tierras celestiales, tan misteriosas como selectivas.